Hola, muy buenos días. Mi nombre es David Mira y les voy a dar el informe final sobre el caso de arbitraje comercial que estuve llevando durante el cuatrimestre con mi compañera Maite. En nuestro caso era sobre el arbitraje con México contra la empresa francesa Eutelsat. Para empezar, pues hay que mencionar qué es el arbitraje. El arbitraje es un medio para resolver extrajudicialmente ciertas controversias entre dos o más personas físicas o jurídicas de derecho privado o público, tanto interno como internacional, mediante la aplicación al caso concreto en normas sustantivas constitucionarias o de equidad. Si fuera un caso que fueran dos empresas, sería un caso privado. Si fuera un caso en que fueran dos países, sería un caso público. En nuestro caso que estamos trabajando fue una combinación de ambos, ya que era tanto una empresa privada como un público que era México. Bueno, pues nuestro caso a analizar fue en septiembre de 2017 que la compañía francesa, uno de los operadores de satélites líderes en el mundo, presentó una demanda de arbitraje contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones, mejor conocido como el CIADI, por una controversia de telecomunicaciones. Cabe recalcar que antes de continuar, quiero mencionar que en nuestro caso no era tan público, ya que el audio final no fue publicado, ya que fue algo que se decidió mantenerlo confidencial. Y nuestras fuentes fueron lo que es el CIADI y algunas ciertas fuentes de información de comunicación, como son el periódico Universal, entre otros. Y pues las partes, como ya mencioné, es Eutelsat, que es una empresa de telecomunicaciones francesa con sede en París, y México como parte del APRI de México-Francia. Y pues para continuar les voy a mencionar los antecedentes y un poco del proceso del caso para entrar en contexto. Ya después les mencionaré las características sobre el caso. Bueno, pues todo empezó cuando el Eutelsat adquirió en 2014 el 100% del capital accionario de la empresa Satmex. Satmex es una empresa 100% mexicana. Con ello se convirtió en el titular de las concesiones que fueron otorgadas por Satmex, a Satmex para ocupar posición orbitales geoestacionarias de México. El Eutelsat reclama presuntos actos arbitrarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Esto de la adquisición de Satmex por Eutelsat es algo muy importante, ya que es lo que conllevó todo esto. Lo que reclamó Eutelsat fue que alegó que México afectó sus expectativas legítimas de inversión y no le otorgó un trato justo y equitativo, y la trató de manera discriminatoria en comparación con el trato que otorga a otras empresas en el sector. Pero ¿por qué se dice esto? En México hay una cierta cantidad que deben ofrecer este tipo de empresas de millones de hercios. En cuanto a las empresas nacionales, deben ofrecer 362 millones de hercios de manera gratuita, y las empresas extranjeras solo deben ofrecer 8 millones de hercios de manera gratuita. Entonces, esto fue lo que le molestó a Eutelsat. Para que se entienda mejor, antes de que Satmex fuera adquirida por Eutelsat, Satmex debía ofrecer esto, ya que es una empresa nacional mexicana. Pero al momento de ser adquirida, Eutelsat pensó que ya no iba a ser una empresa nacional y se iba a convertir en una empresa extranjera, pero no es el caso, ya que seguía siendo una empresa de 100% capital mexicano. Entonces él debería seguir ofreciendo los 362 millones de hercios. Entonces esto fue lo que Eutelsat reclamó, ya que a otras empresas de extranjeras solo se les pedía los 8, y a Eutelsat se le seguían pidiendo los 362 por ser Satmex. Entonces las pruebas que presentó México para poder ganar este caso fue que fueron los reglamentos de radiocomunicación de la UIT y el reglamento de comunicación de vía satelital de México. En cuanto a la cláusula contractual del APRI, que esta cláusula es la que nos menciona cómo va a estar regido el arbitraje y en dónde está sustentado este arbitraje para que se pueda llevar a cabo. En este caso, pues en el APRI de México-Francia, en su artículo 9. En cuanto a la cláusula, se nos menciona todo lo que es del arbitraje, desde el número de árbitros hasta la cláusula. En cuanto al número de árbitros, se nos menciona que van a ser 3 árbitros. Cada parte va a nombrar uno y luego van a nombrar un tercero de los dos juntos, que este va a fungir como presidente.
Estos deben tener alguna cierta experiencia en cuanto a arreglo de controversias internacionales. En cuanto a institucional ad hoc, se puede ser cualquiera de las dos. En este artículo 9 se nos menciona que podría ser institucional, esto siendo pues el CIADI el que va a solucionar el conflicto, y de igual forma podría ser ad hoc. En nuestro caso de este conflicto fue institucional. En la ley aplicable fue conforme a las reglas de mecanismo complementario del CIADI, ya que fue complementario ya que este se aplica cuando una de las partes forma parte del CIADI, pero no las dos. En este caso, cuando se inició el arbitraje en México, aún no era parte del CIADI. Actualmente ya lo es, pero cuando se inició, no lo era aún. Por eso fue que se eligió las reglas del mecanismo complementario del CIADI. En cuanto a la ley aplicable del acuerdo de arbitraje, se nos menciona en el artículo 10 del APRI. ¿Esto qué quiere decir? Que no se debe, que no se aplica obligatoriamente solo el APRI, sino que se pueden aplicar otras leyes externas al APRI que éstas sustenten lo que se está diciendo para que así se pueda llegar a un mejor arreglo del caso. En este caso, las leyes aplicables del acuerdo de arbitraje fueron las que le mencioné antes, que fue el reglamento de comunicación y el reglamento de comunicación de vía satelital. En cuanto al alcance de la controversia, se nos menciona que esto va a ser una solución de controversias entre inversionista y una de las partes contratantes. En este caso, el inversionista fue Eutelsat y la otra parte fue una parte contratante del API, que fue México. En cuanto a la selección y sustitución de árbitros, se nos menciona cómo se designarán los árbitros, ya que si en un lapso de 90 días las partes no se ponen de acuerdo para seleccionar los árbitros, será el CIADI quien designe los árbitros. En cuanto a la confidencialidad, como les mencioné al principio, pues nuestro laudo no fue publicado y fue algo confidencial, y pues el laudo arbitral definitivo solamente será público si existe un convenio por escrito de ambas partes contendientes. En este caso, pues no se publicó. Y por último, la ejecución. Los laudos arbitrales serán definitivos y obligatorios solamente respecto a las partes contendientes y solamente con respecto al caso particular. En cuanto a la notificación, el artículo 9 nos menciona que la notificación por escrito de su intención de someter a una reclamación al arbitraje al menos debe ser 60 días de anticipación, pero no después de 4 años contados a partir de la fecha en el que el inversionista por primera vez tuvo conocimiento o debió tenerlo. Y fue el 16 de agosto de 2017 que el secretario general intermedio registra una solicitud de iniciación del procedimiento de arbitraje, que esta solicitud pues la presentó utilizada ante el CIADI. En cuanto a los árbitros fueron Alfredo Bullard, que fue peruano, designado por las partes. En cuanto a los árbitros, fue Guido Santiago, de argentino, designado por el demandante, y Marcelo C. Cohem, argentino, designado por el demandado. Y en este caso hubo un árbitro que renunció durante el caso y este tuvo que ser reconstituido el 21 de agosto de 2018, que fue Guido Santiago Trap, portugués argentino, designado tras la renuncia de Francisco Ortega Vicuña, que este fue el que renunció anteriormente, que este era chileno. De igual forma, tengo que mencionar que los árbitros no pueden ser de la misma nacionalidad de las partes. Esto quiere decir que ningún árbitro puede ser ni francés ni mexicano. En cuanto a los representantes, en cuanto al demandante, Holland y Kim, y el secretario general del Consejo General de Eutelsat, y en el demandado fue la Subsecretaría de Comercio Exterior, Dirección General de Consultoría de Comercio Internacional y la Secretaría de Economía, esto en la Ciudad de México, que fue la sede. Y por último, lo que fue el laudo, al final fue México quien ganó, y el laudo determinó que México no incumplió con sus obligaciones enmendadas en el APRI de México-Francia y desestimó las reclamaciones sobre todo. Por ello, el tribunal condenó a Eutelsat al pago de una parte de porción de los honorarios y los gastos legales de México, así como cubrir las partes de los costos del arbitraje.